Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida.
de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré. Muy buenos días para todos, un cordial saludo y damos gracias a Dios por la oportunidad de vernos nuevamente a través de esta plataforma, y gracias a cada uno de ustedes que estuvieron orando por nosotros como familia durante este tiempo en el cual estuvimos luchando contra el virus del COVID-19. Gracias, muchas gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones, por sus llamadas, sus mensajes, y también por de una u otra manera colaborándonos para hacer algunas tareas que necesitábamos hacer y no podíamos por nuestro estado en esos momentos. Gracias también por los que nos apoyaron de diferentes maneras. Entonces, muchas gracias. Gracias a Dios. Hoy 9 de mayo, después de escuchar esas hermosas alabanzas, vamos a enfocarnos en la palabra de Dios, vamos a enfocarnos en lo que ella tiene para nosotros, esta experiencia de un salmo, de la experiencia del salmista en medio del afán, del dolor y el sufrimiento. Entonces me identifico mucho con este salmo y por eso quiero compartirlo con ustedes, y lo voy a dividir en dos partes. O sea, la primera parte del 1 al 11 y luego del 12 al 19, y me refiero exactamente al Salmo 116. Hoy aquí en Colombia, con todo esto que está pasando, no sé si se esté celebrando el Día de la Madre hoy o lo van a celebrar a fin de mes, pero desde acá, de Barranquilla, queremos enviar un saludo especial y una felicitación a todas las madres, las que estén aquí en Barranquilla, en el Atlántico, en Colombia, y donde cada uno de ustedes se conecta, a cada una de las madres pedimos una bendición para ellas, y también pedimos que Dios llene de esperanza y fortaleza a los que han perdido a sus madres en estos tiempos tan difíciles de pandemia. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a orar. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta mañana. Te damos muchas gracias por la manera en que tú intervienes, la manera en la cual
tú sigues mostrándote como Dios, que eres grande y poderoso. Señor, ayúdanos a asimilar la experiencia del salmista y que esta experiencia pueda ayudarnos a reflexionar a cada uno de nosotros que vivimos en estos tiempos. Señor, vivimos en tiempos de mucho dolor, de mucha tristeza, sufrimiento, pero tú sigues reinando, Señor. Tú sigues sentado en el trono. Tú gobiernas. Y esta mañana, Señor, queremos darte a ti el honor y toda la gloria. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de leer la primera parte del Salmo 116, el título que yo le he puesto a esta enseñanza del día de hoy tiene que ver con el dolor y el sufrimiento, el afán del dolor y el sufrimiento. Es muy fácil a veces que aquellos que están fuertes y saludables olviden las lágrimas de sufrimiento y dolor que se derraman cada día. La tristeza y el dolor abundan en este mundo. Han tocado a nuestros seres queridos, amigos y vecinos. Quizás en estos momentos en tu casa estén experimentando sufrimiento y dolor. O tal vez el dolor y el sufrimiento de un familiar o el de un amigo o el de tu propio corazón, donde hay muchas lágrimas, donde también a raíz de todo eso el dolor y la tristeza se ha apoderado de ti. Y lo peor de eso es que eso puede ocurrir repentinamente. Nosotros como familia acabamos de vivir una experiencia durante el mes de abril, cuando fuimos diagnosticados con COVID, todos, y es una experiencia, por un lado, traumática, pero por otro lado también para aprender, un tiempo para sacar lecciones, un tiempo para reenfocarnos, un tiempo para buscar de Dios. No fueron momentos fáciles, pero nos identificamos con el salmista. Por eso es que quiero compartir este salmo, porque me identifico con este salmo. Me identifico con la experiencia que estaba viviendo el autor. Usted y yo sabemos de la experiencia que se vive en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Entonces, vamos a mirar lo que la Escritura nos dice. Porque es fácil dejarnos impactar por todas las noticias que nosotros recibimos. Cuando usted revisa su WhatsApp, en los chats en los cuales usted está, cuando ve el Facebook, ve las cintas negras o ve las peticiones de oración, y ve que hay tanto dolor y tanto sufrimiento, eso puede afectar su estado de ánimo. Pero encontramos en la palabra de Dios verdades que nos ayudan a comprender el afán del dolor y el sufrimiento, pero nos dan una perspectiva adecuada, que es la que necesitamos. Vamos a leer el Salmo 116 del 1 al 11. Dice el salmista, Salmo 116 del 1 al 11. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo,
Oh Jehová, libra ahora mi alma. Ciertamente, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Leo el 5 otra vez. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Este salmo lo podemos dividir de varias maneras. Yo lo he dividido en dos partes, donde encontramos el amor que tiene el salmista por el Señor de la manera en cómo Dios lo cuidó durante las aguas turbulentas de la desesperación, el dolor y el sufrimiento. Y eso es del 1 al 11. Ahí vemos cómo el Señor lo escuchó, cómo el Señor lo rescató, cómo el Señor lo cuidó. Y por eso ama él al Señor. Eso sería como la primera parte de, si podríamos decir, un bosquejo, del 1 al 11. Y la otra parte del 12 al 19 es como una consecuencia de lo anterior. ¿Qué le puedo dar yo al Señor? Y el salmista habla de proclamar sus beneficios, de cumplir sus votos y de alabar su nombre. Por eso vamos a hablar de estas verdades en dos enseñanzas, del 1 al 11 y luego del 12 al finalizar, que son 19 versículos. Entonces, nos encontramos primero aquí que el salmista comprendía muy bien lo que es el dolor y el sufrimiento y el afán que eso produce. No sabemos los detalles exactos de lo que hicieron que el salmista estuviera de luto o estuviera en esa situación. Sin embargo, por el contenido del salmo nos da una pista, y la pista tiene que ver con el versículo 3, donde uno de los versículos dice que me rodearon las ataduras, me rodearon las ligaduras de la muerte. Me encontraba en las angustias del Seol, de la tumba. Entonces por ahí nos va dando un poco de idea de lo que estaba pasando el salmista. Unos pocos renglones después, en el versículo 6, en la segunda parte, estaba yo postrado, pero el Señor me salvó. Estaba yo postrado y me salvó. También más adelante en el versículo 15 habla de que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, que parece ser que ese es el único versículo que a veces nosotros conocemos del Salmo 116, y más en esta época, que es el que se repite y se repite en las referencias cuando un ser querido muere, sobre todo en el Señor. Entonces, habla también de que el Señor lo libró sus ojos de las lágrimas. Entonces, de alguna manera, Dios obró en la vida del salmista, que lo restableció. Y por eso él pudo decir que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus fieles o de sus santos. Entonces, al leer el Salmo 116, hay algo asombroso. Es que como si el salmista estuviese en una profundidad
y luego llega a una cima. O sea, si estuviese como en un hoyo y luego a un pináculo, de una agonía a un éxtasis. Esa misma voz que comienza con súplica, con oración de un valle oscuro de dolor y de sufrimiento, termina con una exclamación de alabanza, con un aleluya. O sea, si ustedes ven los versículos 1 y 2, dice: amo a Jehová, pues me ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto lo invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Y en el versículo 19, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, oh aleluya. O sea, termina la expresión de este, que es la expresión mayor de un judío en alabanza a Dios. Esa expresión de aleluya, la cual se puede traducir como gloria a Dios. Gloria a Dios, después de experimentar un momento difícil. ¿Y cuántos de ustedes y nosotros también hemos experimentado el dolor, el sufrimiento, pero también Dios nos saca de ese dolor, de ese sufrimiento, y podemos darle la gloria a Dios? Y podemos decir aleluya, gloria a Dios. Entonces, este salmo nos refleja que hubo un valle de dolor, y el salmista está relatando esa experiencia. Es como después que usted ha pasado un momento difícil y Dios lo saca de ese momento difícil, usted se sienta y empieza a escribir o a relatar esa experiencia. Entonces podríamos decir también que esta canción, este salmo, es un testimonio personal. Primeramente del amor que el salmista tiene por su Dios. O sea, el salmista empieza a reconocer que ama a su Señor, cómo Dios lo cuidó durante esas aguas turbulentas de la desesperación, del sufrimiento y del dolor. Eso está en los versículos que estamos en mención del 1 al 11. Y luego, como les mencioné, la segunda parte, del 12 al 19, el deseo de agradarle al Señor por preservarle. O sea, ¿qué le puedo dar yo al Señor como consecuencia de lo que ha hecho por mí? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces se nos olvida que en la época oscura que hemos experimentado, a veces se nos olvida qué fue lo que puso fin a nuestro dolor. Y a veces en el momento del sufrimiento o podemos acercarnos a Dios o podemos alejarnos de Él. Entonces, como para ir pensando en nuestras realidades diarias, la experiencia del sufrimiento y el dolor, ¿cómo ha sido en nuestra vida? ¿Qué lecciones hemos sacado de esa época oscura? Y yo creo que hay muchas lecciones que aprender. Entonces, este salmo nos habla de un lamento, de un hombre que está rodeado de dolor y sufrimiento. Probablemente la muerte la ha sentido cerca, pero vamos a ir investigando un poco más acerca de este salmo, que es un contraste entre la tristeza y la victoria. Entonces, a mí me sorprendió que el salmo arrancara con esa expresión: amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica. O sea, este salmo describe la anchura, la profundidad, el amor que tenía el salmista. O sea, el salmista
expresa su más profundo amor hacia Dios. Y da razones. O sea, Dios ha escuchado su voz, sus súplicas. Dios ha inclinado su oído. Por eso él dice que, por tanto, le invocaré todos mis días. Dios ha escuchado mi voz, dice el salmista. Dios ha inclinado a mí su oído. Miren estas dos frases, son parecidas, pero son distintas. La primera, ha escuchado. O sea, significa que sencillamente que cuando el salmista habla, Dios lo escucha. Dios le presta atención. Ha escuchado mi voz. La segunda frase, ha inclinado a mí su oído. Y viene de una palabra hebrea que se llama, la palabra es natat, que significa doblarse o virar hacia un lado. Doblarse o virar hacia un lado. Eso implica interés, como cuando alguien vuelve su rostro para mirarte, o cuando alguien deja de hacer algo para darte la atención completa. Cuando tú estás hablando con alguien y la persona está leyendo un periódico y tú le estás hablando, pero la persona deja por un momento el periódico a un lado y fija tus ojos sobre ti y te escucha. Te escucha lo que tú tienes que decir. Esa misma palabra, natat, se usa en el libro de los Proverbios. Allá en el capítulo 7, si ustedes quieren buscarlo, está bien, pero voy a leerlo. Proverbios 7, 21 y 22. Describe la reacción aquí de un hombre que ha sido seducido por una prostituta y la sigue. Es la misma palabra, 7:21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Aquí está esa palabra en el contexto de una mujer que es, de un hombre que es seducido por una mujer prostituta y la sigue. Le presta atención a lo que está diciendo y le sigue. También en el libro de Primera de Reyes dice lo siguiente en el capítulo 11, el versículo 4, nada más. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Donde habla allí de que volvieron o inclinaron su corazón a otros dioses. O sea, Salomón prestó atención a esas mujeres que tenía, las cuales no simplemente le llamaron la atención, sino que inclinaron su corazón y lo llevaron a otros dioses. En otras palabras, en el Salmo 116, la idea es que el salmista dice que ama al Señor porque el Señor se vuelve a él, porque deja de hacer su trabajo para ponerle atención en su dolor y sufrimiento. Y miren, aquí hay una cosa muy importante para todos nosotros. Dios nunca da la espalda a aquellos que claman a Él con lágrimas. Cuando Dios parece estar alejado, en realidad está inclinándose a escucharnos. ¿Se acuerdan ustedes cuando leíamos hace unas semanas
Isaías 49 y 50, o sea, donde Israel decía que Dios se había olvidado de él, y Dios le dijo que no se había olvidado de él, que siempre le tenía presente, que sus muros estaban delante de él y que su nombre lo tenía esculpido en sus manos. Entonces, aquí encontramos que el salmista ama al Señor porque Dios se ha inclinado para escuchar su voz. Por tanto, eso le da a él motivo para acercarse a él confiadamente todos los días. Entonces tenemos un Dios que se inclina a escucharnos, un Dios que nos presta atención. Vamos a leer los versículos 3 al 6. Del 3 al 6 dice: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Y da unos atributos de Dios: clemente Jehová y justo, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos, estaba yo postrado y me salvó. Entonces, estos versículos, si usted los lee de una forma pausada, puede ver a alguien que está en una situación trágica, una circunstancia terrible, dolorosa. Y como dije anteriormente, probablemente estaba cerca de la muerte. Por experiencia personal, sé lo que es el dolor, el sufrimiento, y pueden llegar momentos en que la muerte parezca inminente. Y recuerdo yo un viaje en una barcaza, una pequeña barcaza en el Parque Nacional Tayrona, para un lugar que se llama Chengue. Íbamos cruzando y el mar, una turbulencia de unas olas, diría yo de unas 4 o 5, de 5 metros de altura. Eso fue terrible. O sea, esa experiencia fueron como unos de 15 a 20 minutos del punto donde nos recogieron hasta el punto donde tenían que llevarnos. O sea, y donde uno ve ahí que terrible, o sea, como cercana a la muerte, donde hace unos 7 pasos de una manera extremadamente rápida, donde uno se arrepiente de los pecados cometidos y no cometidos. Una experiencia muy difícil. Pero hay experiencias que no son de 15 o 20 minutos, sino de más tiempo, donde usted puede tener también la oportunidad de pensar, de recapacitar, de saber de la cercanía de la muerte, como por ejemplo cuando uno está con esta enfermedad y uno escucha informaciones de que se murió el primo, de que el tío está enfermo, de que el hermano en la fe está muy grave, de que ha muerto el pastor tal. O sea, en medio de todas estas situaciones uno escucha noticias y ve uno que la muerte está como rondando. Entonces, el salmista clama allí en este pasaje del 116 de una manera intensa. Como cuando un hombre va cayendo a un precipicio y llega al punto de confesar de que ha caído, la duda se ha apoderado de él, de que ha caído en pecado. Leyendo un libro encontré una parte de Spurgeon, y a mí me hace siempre pensar lo de Spurgeon, porque es que cuando estaba en el seminario había un muchacho que siempre decía, y Spurgeon dijo, y decía cualquier cosa. Y uno buscaba en algunas lecturas que hacía de Spurgeon y uno nunca encontraba lo que, según él, decía Spurgeon. Lo que pasa es que él le llamaba mucho la atención usar el nombre de Spurgeon, porque Spurgeon fue, en la época del pasado,
fue el príncipe de los predicadores. Entonces todo lo que decía Spurgeon era valioso. Entonces él cualquier frase que encontraba por allí se las acuñaba a Spurgeon. Pero esta sí es una que viene de la fuente de Spurgeon, cuando él usa esta expresión de la situación en la que se encontraba el salmista, que es así como cuando unos cazadores están rodeando a su presa, de tal forma que aparentemente no hay ningún escape. Usted ha visto esas Net Geo, en esa National Geographic, ha visto esas escenas donde está el antílope allí y están los leones rodeando la presa y pareciera que no hay ningún escape. Y David está aquí en medio de una situación donde se encontraba prisionero en sus sufrimientos mortales, por así decirlo. La tristeza, la debilidad. Y dice Spurgeon que eso, la tristeza, la debilidad y el terror, son los trabajadores de la muerte con la que ella lo rodeaba. Entonces, Spurgeon dice que David se sentía tan cerca que podía ver sus dientes como los perros cazadores cuando encuentran a su presa. Tremenda, tremenda situación. Eso está tomado de un libro que se llama Los Tesoros de David, de Charles Spurgeon, en la página 281 y en la página 282. Entonces, eso es para ilustrar gráficamente la situación de David. Pero lo importante, mis amados hermanos, es que el Señor lo liberó, el Señor lo rescató, aun cuando se sentía sin fuerzas. Usted sabe que a David en su reinado lo cuestionaron, lo calumniaron. Hubo momentos difíciles que vivió David y también pudo sentirse deprimido, enfermo y conmocionado por el dolor, como cada uno de nosotros nos sentimos con todo lo que está pasando acá en Colombia, al ver uno tanto dolor, tanto sufrimiento, no solamente por los estragos de la pandemia, sino por las acciones de la fuerza pública, muy violentas, pero también por otro lado de alguna minoría de manifestantes que reaccionan no solamente contra la fuerza policiva, sino contra personas que no tienen nada que ver en el asunto, con supermercados. Entonces, todo eso produce dolor y usted puede sentirse deprimido, conmocionado, pero hay algo que en el Salmo encontré, es que Dios nunca nos abandona. Dice que el Señor lo rodeó, que el Señor estuvo a su lado. Cuando le rodearon ligaduras de muerte, cuando se encontraba en las angustias del Seol y el dolor había sido hallado, él invocó a Dios. Dios estuvo atento a sus oraciones y Dios lo libró. Y reconoce que Dios es clemente, que Dios es justo, que Dios es misericordioso, que Dios es guardador, que Dios da reposo. Entonces, ve en medio de la experiencia, por un lado real del dolor, ve el Dios que nunca abandona, el Dios que no deja al barco que se está hundiendo, no huye cuando el enemigo aumenta su fuerza. Nuestro Dios es un experto en lo que respecta a la liberación del ser humano. Cuando el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel que estaba en Egipto, clamó a Dios, llegó delante de Dios el clamor y Dios levantó a Moisés para liberarlo. Dios es un experto en lo que respecta a la liberación y eso es también para ti y para mí y para todos en general. Entonces, por eso el salmista está agradecido con Dios. Por eso él dice en el versículo 9, yo voy a andar delante de Dios en la tierra de los vivientes. Es que Dios ha hecho tanto para mí que no puedo simplemente quedarme
en que me ha oído, que me ha atendido, que me ha suplido, que me libra, sino que yo andaré delante del Señor como agradecimiento por su liberación. Y es una reacción natural el querer pasar el tiempo con alguien que se mantiene con nosotros durante las pruebas. Personas que están cerca de uno cuando uno está en momentos difíciles. Entonces, esto debe ayudarnos, mis amados hermanos, a pensar en el intenso dolor que usted y yo podemos estar experimentando. Pero también el intenso dolor y sufrimiento que pueden estar padeciendo algunos familiares suyos. ¿Cuántos familiares suyos, amigos, hermanos en la fe, están enfrentando un intenso dolor y sufrimiento? Y como consecuencia, algunos de ellos empiezan a dudar del Señor. A veces no hacemos ni una llamada. A veces decimos que vamos a orar por tal persona y no oramos. Yo he tomado como práctica que cuando alguien me pide oración, antes de compartirla con otros para orar, yo oro inmediatamente. Y no lo dejo, y puedo que ore en otras ocasiones, pero inmediatamente oro, porque puede haber la tendencia de que puedo recibir la petición y la paso para que otros oren. Y no es así. O sea, yo debo orar por esa persona que me ha pedido oración y luego después sí compartirla. Pido permiso a la persona que si quiere que lo comparta con otros hermanos para orar, y si la persona me autoriza, yo lo hago, pero muestro solidaridad con esa persona. Y luego después procuro hacer un seguimiento a esas personas para preguntar cómo están, cómo van, cómo Dios ha obrado. Porque en esos momentos de dolor y tristeza, algunas personas pueden dudar del Señor. Entonces hay que ayudarles a través de la palabra de Dios. Hay que animarlos, hay que ayudarles a reenfocar. Entonces la pregunta, a la luz de este salmo y estos versículos 11, ¿qué hizo el salmista? El salmista, miren, que no se quedó simplemente en el lamento del dolor y el sufrimiento, sino que él reconoció que Dios era bueno, reconoció allí también que no solamente Dios es justo, clemente y misericordioso, sino que guarda a los sencillos, que Dios escucha. Entonces, cuando hay momentos de dolor y sufrimiento, nosotros mismos debemos reenfocarnos y no dar lugar a la duda, sino ir a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el mejor antídoto para contrarrestar la duda. Entonces, mis amados hermanos, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a amar a Jehová. Y amar a Dios porque nos ha oído. Porque no solamente escucha, sino que inclina su oído. Es un Dios al cual podemos invocar todos los días. Un Dios que en medio de las lágrimas, las ligaduras de muerte, en medio de la angustia, el dolor, Dios se deja encontrar, Dios es hallado. Yo lo he experimentado en estos días, cuando he recibido noticias de pastores que han fallecido en la IBM. Recientemente 3 pastores, la esposa de un pastor, pastores amigos de la ciudad, pastores conocidos en otras ciudades, familiares cercanos que han fallecido en estos días, familiares que han experimentado dolor intenso con el COVID. Pero yo amo a Dios y eso me ha llevado a buscarle en oración.
Eso me ha llevado a conocer más su palabra. Por eso los animo a ustedes a que en medio del sufrimiento y el dolor no dejen que la duda prevalezca, sino que se llenen de fe y fortaleza en la palabra de Dios. El Salmo 116 es un canto de liberación. Aunque hay lamento, pero el Salmo muestra razones por las cuales podemos amar al Señor, a pesar de que estemos enfrentando dolor y sufrimiento. Eso parece contradictorio. Amar a Dios a pesar del dolor y el sufrimiento. Pero es que uno ama a Dios no porque solamente le hace bienes, sino porque Dios está presente en la vida de cada uno de nosotros. Dios es un Dios cercano. Dios es un Dios que da reposo. Dios es un Dios que nos cuida. Dios no es hombre para que mienta. Dios es el que seca nuestras lágrimas, el que hace que nuestros pies no resbalen, es el que nos ayuda a andar delante de Él en esta tierra de los vivientes. Es el Dios que dice el versículo 10 que si le creemos podemos tener la seguridad que aunque estábamos afligidos, de Dios vendrá la liberación y la ayuda. Entonces, vamos a ver la próxima semana otras realidades que son muy interesantes para tenerlas en cuenta. Y son las realidades de cómo voy a enfrentar en medio de todas estas situaciones. ¿Qué le puedo dar yo al Señor? Y el salmista nos va a responder la semana entrante cómo podemos darle al Señor por lo tanto que hemos recibido de parte de Él. Dios ha tenido cuidado de ustedes. Yo hoy estoy agradecido. Mi familia está agradecida con Dios porque Dios ha sido bueno con nosotros. Nos identificamos con el salmista: Señor, estuvimos en ligaduras de muerte, pero tú nos liberaste. Tú nos has ayudado. Y no solamente en esta situación de las últimas semanas, sino en otras situaciones. Dios no ha cambiado. Dios no está condicionado por la epidemia o por la pandemia. Dios no está condicionado por los tumultos y las cosas que pasan en el país. Dios no está condicionado. Dios sigue sentado en el trono. Y desde el trono escucha y presta atención a nuestras oraciones. Por eso la oración es muy importante. Pero una oración que esté basada en el carácter de Dios, en los atributos de Dios, en cómo Dios se ha revelado a través de las Escrituras. Por eso, en medio del dolor y el sufrimiento, podemos encontrar paz, podemos encontrar victoria. Y eso es lo que el Salmo 116 nos ofrece. El Salmo 116 nos ofrece que en medio del dolor y el sufrimiento hay un Dios que nos escucha. Un Dios que presta atención, que deja de hacer lo que está haciendo y está pendiente de lo que le estamos diciendo. La Biblia habla en el libro de Apocalipsis como que hay unas copas donde están las oraciones de los santos, allí como un incienso permanente en la presencia de Dios. El Dios que escuchó al salmista, el Dios que lo libró, ese es nuestro Dios. Vamos a orar y darle gracias a Dios
por este salmo. Gracias, Dios, porque nos podemos identificar con el salmista. Señor, nosotros podemos decir como el salmista que te amamos. Amo a Jehová porque tú has oído mi voz y mis súplicas. Tú has inclinado a mí tu oído. Por tanto te invocaré en todos mis días. Señor, a muchos de nosotros nos han rodeado ligaduras de muerte. Muchos, Señor, que están aquí escuchándonos en estos momentos, nos hemos encontrado en angustias, en las angustias del Seol. Pero en medio de esa angustia y dolor, tú has estado presente. Tú, a la invocación que hemos hecho de tu nombre, Señor, tú has librado nuestra alma. Tú has oído, tú has respondido. Porque tu carácter, Señor, de Dios clemente, justo y misericordioso y guardador, es evidente todos los días de nuestra vida. Señor, estábamos postrados y tú nos salvaste. Señor, tú nos has dado reposo, y si en estos momentos estamos viviendo angustia, le decimos, Señor, a nuestra alma: oh alma mía, vuelve a tu reposo, porque Jehová te ha hecho y te seguirá haciendo bien. Señor, gracias, porque tú nos has librado de la muerte. Tú has, Señor, enjugado nuestras lágrimas. Tú has guardado nuestros pies de resbalar. Por eso nosotros, Señor, en esta mañana decidimos andar delante de ti. Señor, en esta tierra en la cual, Señor, todavía hay mucho dolor, mucho sufrimiento, que está afectada, Señor. Son los efectos del pecado. Pero, Señor, como dijo el salmista, expresando una realidad, que todo hombre es mentiroso, pero tú eres veraz, Señor. Padre, gracias, Señor, porque nosotros podemos disipar la duda creyendo. El salmista dijo: creí, por tanto hablé. Señor, ayúdanos a llenar nuestro corazón, nuestra mente, de tus palabras. Que lo que hablemos, Señor, sea gobernado no solamente por nuestro dolor y sufrimiento, sino que sea gobernado por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en la realidad de quién eres tú. Dios grande y Dios poderoso, Dios clemente, Dios justo, Dios misericordioso y Dios guardador. Gracias, gracias por cada uno de nosotros, Señor, a los cuales tenemos muchas razones para amarte. Tenemos muchas razones, Señor, para honrarte. Si el salmista los tenía, nosotros también los tenemos en el día de hoy. Muchas gracias. Señor mío.